día de ayer, toda la semana se ha comentado el hecho de que 2 ciudadanos chilenos han sido intervenidos por la policía porque fueron detectados que se estaban llevando 2 niños, 2 gemelos. Bueno, las averiguaciones hasta ahora demuestran, y ya los que han participado están definidos, y un médico peruano de renombre en este tipo de hechos ha intervenido como el ejecutor del proceso. Entonces, les he mandado esta encuesta, por favor, en 5 minutos, lo que ustedes conozcan. No es cuestión de que profundicen, por favor, solamente respondan. Por favor, pongan la edad, el sexo y la religión, nada más. Por favor, pónganlo, porque hay varios NN que parece que son del tercer encuentro, que en la última encuesta no sé qué son. Bien, rapidito, 5 minutos. Muy sencilla, ¿no? Entonces no hay necesidad no es un examen, es simplemente la opinión que tengan, ¿ya? Por favor, los alumnos del fondo, recójanme las encuestas, los del fondo, solo los del fondo. Por favor, doctorita del fondo, por favor. Recójanme las encuestas. Del fondo para acá, por favor. ¿Cómo se dieron el perfil Pedro? 7 y 8. Gracias. Gracias. Muy bien. Encuesta. Ya, gracias. Si puede depositar más en la línea, porque creo que no va a faltar su... Hecho esto, vamos a ver en qué medida, digamos, este tema que no lo hemos tocado, sin embargo tiene indudablemente una connotación ética y legal. De manera que me hubiera gustado, la verdad que no pensé que hubiera un caso de estos, porque es muy raro. Porque esto de bien de alquiler se hace en otros países, en el Perú no se practicaba. Y miren, yo les digo de primera mano, el médico que trabaja en esto muchos años, un hombre experto en el tema, recuerdo mucho que la ley establece que no puede hacerse el embarazo subrogado si no pertenece obviamente a la raigambre biológica, ¿no? O sea, genética. De manera que hay una prohibición. Aun cuando no está regulado, hay una prohibición. Entonces el problema, yo una vez le escuché al mismo doctor establecer, que dijo, bueno, puede que no esté permitido por la ley, pero ¿qué me van a hacer a mí si lo hago? Y es un reto que me parece sensato, ¿no? Porque finalmente, miren, la medicina, ¿para qué estamos estudiando bioética? Porque la medicina tiene estos retos, y estos retos deberían ser vistos por personas de bioética, como parte de este proceso, ¿no?
y no dejar que solamente los médicos, a su libre albedrío, puedan realizar estas cosas. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué están conversando? Ayúdenme a pasar. Bien, por favor, vamos a empezar la clase de hoy día. Está relacionado con un tema que es muy común en la salud y que es lo que se llama morirse. Todos nos vamos a morir, señores, tarde o temprano. Qué pena. Pero para nosotros, como profesionales, excepcionalmente, salvo los que vendan ataúdes, somos los que estamos más cercanos a la muerte humana, ¿no? A los niños, a los viejos, a los accidentados, a los operados, qué sé yo. De manera que lo que vamos a ver el día de hoy, algunas situaciones que ustedes deben conocer en términos generales, para poder manejar estos casos cuando se presenten. Miren, en realidad, en la carrera nuestra, se hace poco por ese tema que es tan importante. Y es importante, como digo, porque lo vemos todo el tiempo. No sé, ¿quién ve a los pacientes que se mueren? ¿Quién atiende a los pacientes moribundos? ¿Quién da su certificado de función? ¿Quién ve a un niño que se complica? ¿Cierto? Como nosotros. Entonces deberíamos estar preparados para eso. Miren, y pese a todos los esfuerzos que hacemos, generalmente terminamos en ese criterio curativo que tenemos a no tomar estas cosas en cuenta. Y de hecho, hay en otros sistemas más avanzados el tema de lo que se llama los cuidados paliativos y que están vinculados indudablemente al proceso de morir, muy importantes. En otros países hay especialistas en cuidados paliativos. Miren, el 15% de los pacientes que entran al cuidado intensivo se mueren. Se mueren, porque esa es la ley natural. Todos los días se mueren centenares de ancianos. Evolucionan a lo largo de la vida, llegan a los 60, 70, 80 años, qué sé yo, con enfermedades en realidad se mueren. ¿Dónde se mueren? Unos se mueren en los hospitales, los que tienen suerte, y otros se mueren en sus casas. Como en el Perú no tenemos un cuidado paliativo o no tenemos médicos de familia, los pobres diablos mueren como casi como seres no humanos. De manera que este tema es sumamente importante. Por último, ¿quién no se le ha muerto la abuelita? ¿Quién no se le ha muerto un pariente? ¿Cierto? Y somos consultores de la muerte, nos preguntan sobre la muerte. Entonces vamos a ver algunos aspectos generales que los médicos debemos conocer sobre este tema. Por favor. Bien, entonces, ¿qué cosa es la muerte? Bueno, todo el mundo sabe lo que es la muerte, ¿no? Cuando uno ve una película, el que se tira dice que ha muerto, y todavía antes en las películas eran más dramáticos, porque siempre en las películas de guerra, el herido y después se moría. Entonces, ya estamos acostumbrados a ver morir. Los animales que vemos morir, las circunstancias que ven, y ustedes cuando entren a los hospitales van a ver moribundos. Y ocasionalmente van a ver morir gente. Tienen que hacer el diagnóstico. Entonces, la cesación de las funciones vitales es lo clásico y tradicional que cualquier persona, por más inculta o no documentada que sea, sabe lo que es morir humano. ¿Cierto? Siguiente, por favor. Entonces, lo que sí es cierto es que hay una muerte biológica, ¿no? Ahora con el advenimiento del ADN y de las posibles clonaciones, han visto las películas en las cuales los actores se clonan, ¿no? La famosa esta película de Schwarzenegger, El sexto día, ¿la han visto? ¿La han visto o no la han visto? Matan y matan y se clonan y se clonan. O sea, no es una ficción. Inteligentemente es una película preparada para un tiempo más avanzado. Eso va a existir en el futuro. La clonación que hagamos, entonces, así como la huella dactilar es la identificación, la huella genética es la identificación de la persona. Si hablamos de vida, somos inmortales. Ustedes seguramente serán inmortales, ¿no? Si guardan sus genes para este tipo de cosas. De manera que la identidad genética, señores, nos va a permitir la posibilidad de que esta muerte que estamos hablando el día de hoy pues sea postergada, sea modificada en su criterio. Pero hasta ahora, mientras no existe una clonación efectiva, ya sabemos lo que es. ¿Cómo se supo esto? Miren, acá viene la parte importante de la historia. Ya los egipcios, los griegos, ya sabían que la gente se moría, dejaba de respirar y dejaba... Pero por lo menos después Harvey y otros comenzaron a ver que el latido, o sea, la muerte venía por el cese del latido cardíaco. Miren, no es nada de otro mundo, ¿no? ¿Quién no se da cuenta de eso? Pero no era fácil entender cómo se moría uno. Y lo que es más, ya tocaban el pulso. Entonces la falta de respiración y la falta de pulso
les hacían pensar. Hasta que ya se descubrieron los aparatos médicos incipientes, el estetoscopio, con las cornetas, qué sé yo, ya oían los latidos y ya se daban cuenta que la muerte estaba relacionada con la falta de respiración y con la falta de latido cardíaco. O sea, 3 veces qué maravilla. Y recién después de 1500 años, en 1700, Bichat, uno de los grandes descubridores de la anatomía, neurólogo de esas épocas antiguas, se dio cuenta de que lo último que se moría ya no era el corazón, sino era el cerebro. Por lo tanto, él dejó la senda para que lo que hoy día conocemos. La muerte cerebral del hombre está dada por la muerte de su cerebro. Punto. Y eso ya está incorporado a la biología, a la legalidad, a la ética, ya no hay nada que hacer. Morimos cuando muere el cerebro. Pero también vimos la película esta del señor que, ¿cómo se llama? El Proyecto Lázaro, ¿no? ¿Lo vieron? El Proyecto Lázaro, ¿qué pasó? Que se murió, lo hibernaron y despertó después de años. ¿Se dan cuenta? Lo que sí en los últimos tiempos he entendido, esa es una cuestión personal, que el alma solamente existe en el cerebro. O sea, no creo que exista más allá del cerebro, no existe más allá de... no para mí, ¿no? Nada más. Bien, entonces, siguiente. Entonces aparecieron los famosos criterios de Harvard, que encontraron, de alguna manera, ya un cambio. Miren, cuando aparecen los cuidados intensivos, el monitoreo cardíaco, cerebral, etcétera, etcétera, cuando hay pormenores, se dan cuenta que la muerte no era absoluta, sino había venido una suerte de muerte relativa. Entonces, esto es simplemente para decir que cuando uno muere, o sea, la cesación de pulso y de respiración no era suficiente para declarar la muerte. Y después ya sabemos que es la muerte cerebral. Entonces, esto nos permite saber que hay una muerte relativa. ¿Por qué? Porque los pacientes que hibernan, si nosotros agarramos y enfriamos a los pacientes bajo cero, el metabolismo disminuye y es posible tener pacientes con paros respiratorios hasta de 30 a 40 minutos. Cuando usualmente saben ustedes que un paro cardiorrespiratorio de más de 3 minutos produce un daño cerebral y pasados los 5 minutos definitivamente un daño cerebral con lesiones corticales, subtalámicas, etcétera, etcétera. De manera que son detalles muy importantes. Lo que es cierto entonces que hay una muerte absoluta solamente cuando el individuo lo crema y no hay una sola muestra de ADN que pueda permitir por lo menos su identificación genética. De manera que esto sí es digamos algo que lo hemos entendido siempre, ¿no? O sea que no hay una muerte absoluta, hay una muerte relativa. Y esa muerte relativa está en cuanto la preservación de su cerebro por cualquier causa pueda ser manejable o manejada para que después pueda ser recuperado. Por ejemplo, en un paro cardiorrespiratorio común y corriente, el paciente está manipulando electricidad o simplemente se asfixia o se ahoga, el paciente hace un paro cardiorrespiratorio, está tirado, está con paro cardiorrespiratorio. Y con las maniobras respiratorias respectivas, lo que ustedes saben, el ABC, podemos recuperar 30, 40, 50% de las personas que están dentro de esa calidad. Entonces, aquí aparece ya un avance, una definición más avanzada de la observación médica. Siguiente. En ese sentido, entonces, ya poco a poco se dieron cuenta de que las cosas avanzan más, entonces ya los cuerpos organizados médicos comenzaron a dar ciertas explicaciones. Y entonces aparecen, por lo menos en el año 1959, los franceses hablaban del coma de Passé, porque conforme avanzaba la situación, miren, aparece un cuadro que no había antes. Antes de la era moderna, no habían respiradores. Los respiradores automáticos, como ustedes entienden, son aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, como fuera, que permiten que la respiración continúe más allá del paro respiratorio, ¿cierto? Incluso podríamos reemplazar el corazón por una máquina, ¿cierto? Por lo tanto, la cesación no es necesaria. Ustedes podrían tener un paciente sin corazón y sin pulmones, respirando 3, 4, 5 días, 20 días, ¿no es cierto? ¿Estamos? Entonces la muerte única que sí prevalece es la muerte cerebral. O sea, definitivamente entonces el encéfalo, la vigencia del encéfalo es la única que garantiza la vida orgánica, la vida, llamémosla, civil de la persona, o la vida en general. Perfecto. Muy bien, entonces, ya en 1968, en Harvard se reúnen Henry Beecher, que es uno de los que lo vamos a ver más tarde, un anestesiólogo de la Universidad de Harvard, se reúne con un grupo
multidisciplinario para determinar la muerte cerebral. ¿Por qué? Porque un loquito que se llamaba Barnard había hecho el primer trasplante cardíaco en el mundo. Miren, no había precedentes. Ustedes, miren, si estuviéramos acá hace 10 años, o bueno, 30 años, en este mismo salón, discutiendo lo mismo, nadie se le hubiera ocurrido que podía haber un trasplante cardíaco, ¿no? No había las condiciones, ni los aparatos, ni los medicamentos, ni los conocimientos para hacer un trasplante cardíaco. Después que aparecen los respiradores, aparecen un cuadro que se llama el coma vegetativo persistente. Entonces, en virtud de que podemos reanimar a los pacientes utilizando estas máquinas, podríamos tener un grupo de pacientes con la capacidad de recuperar la respiración artificial. Podríamos incluso la cardiovascular, pero vámonos con la respiratoria, que es lo más común que vemos. Y cuando el paciente recupera la respiración y no recupera la parte encefálica, el paciente ha fallecido desde el punto de vista biológico. De manera que ese tipo de situaciones comenzaron a aparecer junto con estas ideas que trajo Barnard, la posibilidad de que a un paciente todavía vivo, entre comillas, latido cardíaco, respiratorio y todo, con muerte cerebral, se podía servir de base para hacer un trasplante a una persona que tuviera un órgano, un receptor. ¿Estamos? ¿Está entendido? Bien, eso creo que ustedes lo saben porque saben más que yo de fisiología. Ya en 1981, ya el gobierno norteamericano demostró, miren, y fue bien claro, dijeron, ¿no? Dice, si un individuo con cese irreversible de las funciones, 2 puntos, está muerto. Entonces, ya hoy día es sine qua non que la vida, como nosotros la entendemos, la vida civil, la vida biológica de los seres humanos, solamente concibe estar vivo si su cerebro está funcionando. Punto. No hay nada que hacer. La muerte encefálica es equivalente a muerte. ¿No es cierto? Muy bien. Pero igualmente queda la duda, ¿no? Que queda el cuerpo. Entonces esos son los donantes que se llevan a otros lugares con máquinas, se los abre y se saca el hígado, el riñón, el corazón y se vende ahí en el mercado. Bien. Siguiente. Entonces con esas ideas de muerte, los criterios de Harvard son sumamente importantes porque han mostrado parte del camino de la muerte. Entonces, sirven para verificar lo que estamos hablando, la muerte encefálica. De manera que simplemente observando a un paciente y tocándole todas esas situaciones tan sencillas como agarrar un pedazo de pelo y ponerse en la córnea, no hay respuesta, tiene apnea, no tiene latido cardíaco y encima tiene midriasis, salvo que esté usando alguna droga para la midriasis, es un cadáver porque tiene muerte encefálica. Entonces los criterios de Harvard son enormemente, miren, con lo sencillo que son, porque eso no es de ningún sabio. Sin embargo, con esos criterios se establece un antes y después de lo que es la vida humana. Ahí empezamos a entender lo que es la muerte humana cuando el paciente tiene esas características. Para esto solamente servía un electroencefalograma que servía para determinar si era plano, el paciente está muerto. Entonces ya, en relación con el trasplante de corazón, abría el camino para que los donantes de corazón, de riñones, etcétera, etcétera, donantes cadavéricos, miren, cadavéricos, pudieran donar a los pacientes que están todavía en condición de vivos. Así de simple. Siguiente. Entonces, con estas cosas, hasta que apareció esta famosa película que demostraba pues que era posible la inmortalidad del zancudo. O sea, una vez que uno pasa una etapa de esta muerte biológica, si pudiéramos clonar sus genes, el individuo podía seguirles, ¿no? Como está en la famosa película El sexto día de Arnold Schwarzenegger. Siguiente. Bien, entonces vamos a lo práctico, ya pasamos un poco de la ficción a lo práctico. En los años 50 emigró una médico suiza a los Estados Unidos. Esta mujer terminó medicina en los Estados Unidos a ejercer, se dedicó a la psiquiatría y comenzó a trabajar con enfermos mentales. Y luego, por alguna razón, se comenzó a trabajar con pacientes terminales. Y entonces esta mujer comenzó a producir y durante su vida estudió muchísimo, una mujer muy carismática seguramente en esa época, de mucha influencia y una gran psicóloga, psiquiatra, con gran conocimiento del tema de la terminalidad. Siguiente, escribió 200 artículos, era una mujer muy popular y creó un tema que generalmente no se conversaba.
Entonces la opinión es como en el inicio de la vida, en la muerte es igual. Hay a favor de la eutanasia y en contra de la eutanasia. Y unos cuantos al medio. De manera que son temas muy controvertidos, éticos, legales, culturales, qué sé yo, y también médicos. De manera que con ese bagaje es que Kübler-Ross comienza a trabajar este tema. Siguiente. Y entonces, miren, hace una cosa tan sencilla pero interesante. Ella dice lo que es el proceso de la muerte, el proceso del duelo. ¿Qué es lo que pasa? Miren, esto coincide con un amigo mío que hace una semana le hacen un diagnóstico de cáncer de próstata. Yo estaba preparando precisamente este tema. Entonces, como ustedes ven, la primera propuesta, dice, según Kübler-Ross, dice, miren, hay 5 tipos de respuestas. Después se entendió que no eran lineales, que podían ser al azar. Pero generalmente lo primero que uno siente cuando le hacen un diagnóstico de enfermedad, siente ira. Contra Dios, contra la familia, contra sí mismo. O sea, se frustra. Imagínense lo que nosotros, chicos, que Dios toquemos madera, por favor. Que no nos digan, tiene usted un cáncer de mama, de próstata, de testículo. Nomás la palabra. Oiga, como se le caía pues una galga encima. Entonces la primera etapa es la negación. Primero se niega, la negación. Y mi amigo, que les digo, esta semana, el sábado, su primer problema, ¿no? Él ya sabía que tenía cáncer. Yo también sospechaba. Entonces la primera etapa, la negación. Sí, pero si yo me portaba bien, si yo soy bueno, si yo soy así, soy así. Y después viene la ira, ¿no? Dice, tiene que buscar un causante, una causal. Y después viene la etapa de lo que le dicen ellos el pacto o negociación, ¿cierto? Entonces uno comienza a adaptarse a las ideas y hace promesas a sí mismo para ver si haciendo cambios en su vida, en su estilo de vida, en su relación, etc., mejora la enfermedad. Esto es como una especie de proceso psicológico de adaptación a la tragedia. A cualquiera de nosotros, una tragedia, lo primero es el shock, ¿no es cierto? Cuando ustedes le dicen algo, mira, se murió el doctor fulano. ¿Qué pasó? Las preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, en esa tercera etapa, desde el pacto de negociación, uno ya comienza a hacer una adaptación. Pero después viene una parte muy importante, que es la depresión. Entonces, los pacientes, después de haber enterado, de haber hecho las pruebas, después de haber comparado, segunda opinión, lo que sea, buscan, de alguna manera, se involucran en la depresión. ¿Y qué es la depresión? Se lo sabe. Cuando alguien se deprime, eso se entiende. El aislamiento, la pérdida de contacto con los demás. Y por último, hay lo que se llama la aceptación. Bueno, miren, esto, aunque parezca muy trivial, es uno de los más grandes aportes que se ha hecho acerca del problema de la muerte humana. Y esto todos debemos entenderlo. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a ser diagnosticadores de enfermedades mortales muchas veces. Y van a tener que transmitirlo al paciente, a los familiares y también a los otros miembros de la comunidad médica. De manera que este tema de la muerte humana, creo que con esto ha tenido un gran avance, porque antes de esto no había nada. Los médicos éramos totalmente aislados, como siempre, mirando la curación, olvidábamos los aspectos humanos, éticos, los aspectos del morir, de las justificaciones que hay respecto al inicio de la vida o lo que fuera. De manera que esto es sumamente importante. Siguiente. Entonces, en ese sentido apareció este concepto de dignidad, muerte digna. Entonces, obviamente, como su nombre lo indica, muerte digna, ¿no? Miren, como decíamos, por ejemplo, un norteamericano que vive bien, come bien, disfruta todo y cuando le llega la calavera, igualito se muere. O sea, pasa de una calidad de vida buena a una calidad incierta de muerte. Cosa que no nos pasa a los latinos, ¿no? Nosotros los latinos tenemos más bien una calidad de vida nunca buena, muy pocas veces buena. Tenemos tantos contrastes, tantas dificultades, tantos problemas en estos países que dan una mala calidad de vida. Pero igualito, terminamos igual con la calavera. Entonces ahí viene el concepto de dignidad, muerte. Entonces morir dignamente será, como su nombre lo indica, pues morir en condiciones adecuadas. ¿Quién no quisiera vivir y morir? La gente siempre dice, oye, yo quisiera morir de un infarto. Me da el infarto y me muero, ¿no es cierto? Ustedes van a ver que hay enfermedades dolorosas, prolongadas, complicadas, con ningún tipo de solución, con un deterioro tremendo. Y lo van a ver, ya lo están viendo seguramente en algunas
en algunos pacientes, ¿no? Pacientes con cáncer avanzado, terminal, metástasis, los pacientes que tienen SIDA complicada, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Vejez, simplemente vejez, 90, 95 años, sin poder caminar, sin poder hacer, sin poder defecar adecuadamente, sin poder orinar, con tubos, con cuestiones. Es terrible. Entonces, esa dignidad vendría a ser lo que nosotros podemos aportar, ¿no? Con los pocos conocimientos que tenemos, con la mucha tolerancia que tenemos, con la mucha empatía con nuestros pacientes. Ahí sí la importancia de dignidad de morir. O sea, morir dignamente será morir en las condiciones, como su nombre indica, más adecuadas, sin dolor, en buenas condiciones, bien afeitado, bien oloroso, bien tranquilo, bien dormido, con buen tratamiento. Siguiente. Entonces, hay una serie de términos que ustedes van a aprender de esta clase y que tienen que manejarlo bien, ¿no? Sigamos. Entre los términos vamos a ver algunos. Siguiente. El primero sería el concepto de paciente terminal, ¿cierto? O sea, ¿qué es un paciente terminal? Obviamente, como su nombre lo indica, ¿no? Término. Pero tiene por lo menos 3 características fundamentales. Primero, que sea una enfermedad que a ojo de buen cubero no dure más de 6 meses. Y creo que cualquiera de nosotros, cuando ve un paciente todo lado contra la pata, se no pasa de esta semana, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es sentido común, ¿no es cierto? Segundo, que no haya un tratamiento en este momento que lo cure, ¿no es cierto? Pues si es una neumonía y hay penicilina, pues no es terminal, ¿no es cierto? Ni hablar. Y tercero, que a pesar de los esfuerzos que se hagan, el paciente igualito se va a morir. De manera que con estos 3 principios uno podría determinar quiénes son terminales. ¿Y quiénes son terminales? Generalmente las personas que tienen enfermedades crónicas de larga evolución y que van comprometiendo poco a poco todos los sentidos y los sistemas. De manera que el pobre paciente con cáncer terminará adelgazado, con sonda, con tumores, con insuficiencia respiratoria, cardíaca, renal, qué sé yo, todas las complicaciones que hay por haber. De manera que ese es un punto muy importante. Y esto generalmente se ve pues en estas enfermedades que ustedes obviamente conocen algunas, ¿no? El SIDA antes era terriblemente, hoy día con los tratamientos han mejorado, pero la enfermedad pulmonar crónica es igualito. Paciente fumador, después de muchos años, tiene un pedazo de pulmón, el resto es solamente estructura, no respira, tiene que ir con sus bigotes y se pasa semanas, meses con falta de aire. ¿Ustedes saben lo que es la falta de aire? Cuando uno sube 3 pisos y comienza a tener huesos sentados, horrible, horrible. Igualmente enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica, las lesiones del sistema nervioso, no pueden caminar, no pueden respirar, no pueden pararse, no pueden sentarse, no pueden echarse, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas enfermedades crónicas. También algunas enfermedades que no sean crónicas podrían transformarse en terminales, ¿no? Una infección, una operación, por ejemplo, se le lesiona el colon, una necrosis de colon y queda con un pedacito de colon, qué sé yo. Todas esas pueden convertirse en terminales. Pero generalmente y hay un aspecto que no está involucrado, pero que es muy importante, es el dolor. El dolor y el cáncer no siempre son para pacientes terminales. Hoy día, con los nuevos tratamientos, probablemente haya muchos pacientes que ya no sean como etiquetados como terminales. Por ejemplo, la insuficiencia renal. La insuficiencia renal crónica generalmente se llamaba terminal. Entonces le llamamos la enfermedad terminal. Eso implicaba que esta niña que está pensando en otra cosa, sigue pensando que estamos en enfermedades que se pueden curar. Entonces las enfermedades terminales renales, como ustedes saben, hoy día se pueden cambiar los riñones. Y hay muchísimas personas que lo pueden hacer. Miren cómo ha cambiado. Hace 30 años, el renal era terminal, hoy día no. Pero probablemente, mire, de todas las enfermedades que ustedes tienen, probablemente muchas de ellas se puedan recuperar en el futuro, ¿no es cierto? Un cambio de, por ejemplo, nuestro querido amigo el Puma, ¿no es cierto? Le han cambiado el hígado, como si nada. Si ese no le hubieran cambiado el hígado, ya se hubiera muerto. ¿Se dan cuenta? O sea, perdón, el hígado, el corazón y el pulmón, ¿no? Corazón, pulmón, pulmón, creo, bueno, lo que sea, ¿no es cierto? Bien, entonces miren, la medicina ha cambiado, estamos cambiando. Pero todas estas enfermedades, de todas maneras, van a ser crónicas y terminales, estas enfermedades. Siguiente. Bien, otro concepto que ustedes también seguramente conocen es el concepto de paciente crítico. ¿Qué es el paciente crítico? Es el paciente típico que tiene inestabilidad en cualquiera de sus funciones.
cardíacas, respiratorias, agudas generalmente, pueden ser producidas por cualquier causa, accidentes, puede ser un infarto de miocardio, puede ser cualquier cosa que deteriora un órgano, pero que puede ser recuperado por alguna razón. O sea, son aquellas personas que tienen una alta posibilidad de morir. 15 o 20% de los pacientes críticos mueren. Es alto, ¿cierto? Es alto. Pero tienen una posibilidad de sobrevivir. Entonces ustedes cuando vayan al cliente intensivo van a ver un accidentado con múltiples fracturas, un abaleado con 20 balazos, que llega en cero de sangre, cero de hemoglobina, los ponen, les dan todos los tratamientos, le dan antibióticos, y uno de 2 o 3 sale. Pues son los pacientes críticos famosos, que como ustedes verán, habrá entonces una diferencia sustancial entre el paciente crítico y el paciente terminal. De manera que ustedes tienen que saber diferenciar. Eso lo pueden hacer al lado de la cama del paciente. ¿Siguen? Bien, entonces acá hay una especie de cuadro que intenta rescatar todas las posibilidades que nosotros tenemos respecto al proceso. De manera que vamos a aprender algunos puntos. Como ahí verán, los pacientes terminales y críticos es el elemento fundamental. Ahí está la diferencia de todo. Ahí es la clave. El que sabe diagnosticar a un enfermo terminal de un crítico puede hacer el proceso siguiente y puede llegar a las conclusiones finales. De ahí puede pasar a ese concepto, vamos a decir, de distanasia, al concepto de limitación de esfuerzo terapéutico, al concepto de eutanasia, etc., que lo vamos a ver en este momento. Pero esta imagen les va a servir mucho al final de la clase, cuando ustedes revisen sus slides, de qué manera nos va a servir. Siguiente. Empecemos entonces por ortotanasia. ¿Cierto? Es un término que se está usando con mucha... Y es un término que se refiere al ortos, quiere decir natural, en términos generales. Buena, adecuada, lo que sea, pero natural. Entonces hablamos de ortotanasia, de la muerte natural. O sea, sin mayores dudas. Y la mejor forma de entender la ortotanasia es enterarnos de que los tratamientos que se dan son simples. O sea, en la ortotanasia el paciente en cualquier circunstancia lucha por su vida solo, ya no hay apoyos, entonces se va pagando la salud, la vida de la persona. Entonces la ortotanasia es la buena muerte. Generalmente después de un tratamiento de un paciente torpe o de un mes, se lucha contra todo y finalmente no hay nada que hacer en el paciente terminal, entonces le quitamos todo. Eso se llama muerte natural. Como si fuera una muerte natural en las películas, ¿no? Como una persona abandonada que se queda sola y muere sin ningún apoyo, sin ninguna ayuda. Y distanasia, esto sí es el tema ya que ustedes deben entender, que también se llama encarnizamiento terapéutico, o también le llaman obstinación terapéutica, como su nombre lo indica, es ir más allá, o sea, tienes que pasar esta barrera de lo natural a lo artificial. De manera que en los pacientes terminales, calificados como terminales, y que sabemos que su vida no va a pasar de una semana, de los 6 meses, cuando ya estamos al borde de los 6 meses, de la semana final que nosotros hemos calculado, le damos un tratamiento para prolongar innecesariamente la vida. Y esto es muy frecuente, señores. Yo les digo, yo a veces respeto las posiciones de los médicos, yo nunca me pongo a debatir con ellos, o de los familiares de los pacientes, o de los propios pacientes. Generalmente estamos acostumbrados a que la indicación médica paternalista haga que los pacientes vayan más allá de sus posibilidades. Oiga, un paciente terminal tiene que morirse. Por favor, no se vayan a ir con el criterio que hemos nacido para curar y a salvar. Hay pacientes que se tienen que morir. Miren, lo más importante, que se deben morir. Que se deben morir. Porque llevarlos más allá del deadline, de la línea final, lo único que hacemos es hacerlos sufrir más. Y ahí viene el problema de distancia. Entonces el concepto es claro. Si nosotros vamos más allá de este proceso, si ya logramos que de alguna manera ese proceso prolongue el sufrimiento natural de una enfermedad, estamos en distancia, encarnizamiento terapéutico. Yo les digo, vayan ustedes ahora que terminen, comiencen su carrera y vayan a los hospitales, vean cómo en los hospitales públicos, sobre todo en la seguridad social, los pacientes que llegan, claro, llegan entre 5 personas, y si no lo dejas entrar te agarran a patadas, entonces tú tienes que meter al paciente a la emergencia. Siendo terminal, lo conectas, le das todos los tratamientos y ¿qué se logra? Una semana más, 2 semanas más de sufrimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que aprender, y esto sí con mucho, digamos, bagaje ético, con mucho conocimiento, con mucha
responsabilidad a saber parar. Eso es lo más importante. Bien, entonces con estos dos conceptos ya podemos entrar a este tema que se llama los famosos medios proporcionados. Medios proporcionados son los que nos dan de alguna manera el correr de la vida natural. Miren, la mayor comparación es, por ejemplo, el cuidado que da una madre a sus niños. Les da lo necesario, le da la teta, les da el calor, les limpia. Eso se llama medios proporcionados, que llevados ya a la medicina son tener los aparatos, los mecanismos, lo que sea, que le dan confort al paciente y que son más bien naturales. Siguiente. Y acá vienen lo que se llaman los medios extraordinarios o desproporcionados. Cuando uno tiene un infarto, señores, tiene que tener ayuda mecánica. Cuando uno tiene una neumonía, puede usar un respirador. Cuando uno necesita algún aditamento más, diálisis o lo que fuera, cuando lo usa, se llama medio proporcionado. Pero si estos medios proporcionados, que son para personas críticas, se lo aplicamos a personas terminales, se llaman medios desproporcionados. De manera, miren ustedes y con tranquilidad, no puedes dejar entrar a un paciente terminal a cuidados intensivos. Eso es una regla. Es un disparate. Miren, yo tengo los colegas y a personas mayores, muchos de ellos personas que tienen un modelo paternalista, tienen a su mamá de 90 años, 87 años, qué sé yo, y van a las emergencias, a los cuidados intensivos, 2, 3, 4 veces. Yo tengo todos los amigos médicos que tengo, los mayores, que han tenido enfermedades, cáncer y todas esas cosas, cada vez que se complica, a los cuidados intensivos. Y si vas a una clínica privada te lo aceptan, pues. ¿Cómo que no te lo van a aceptar? ¿Se dan cuenta? De manera, miren lo que la monstruosidad que estamos haciendo con nuestros pacientes. Es muy importante entonces que conozcan este tema. Muy bien, entonces estas técnicas desproporcionadas son generalmente las que usamos en esos pacientes críticos que se pueden recuperar. Como por ejemplo, las más características de la hemodiálisis. Ayer he visto una paciente, 90 años, 86 años. La viejita se ha fracturado y con la fractura, el shock y todas esas cuestiones, ha hecho insuficiencia renal. La han dado de alta y va todos los días a hacerse diálisis. Yo les pregunto a ustedes, ¿será justo que tengamos una viejita de 87 años con una fractura de cadera yendo todos los días entre 4 personas a que le hagan una diálisis diaria? ¿No es cierto? Hay que aprender a... Yo le digo a los familiares que ustedes están locos. ¿Y para qué le digo? Porque si se juntan me agarran a golpes. Le digo, pero eso es un encarnizamiento terapéutico. Mi cuñado ha estado 6 meses en encarnizamiento terapéutico. Le hacían las pruebas más sofisticadas, hacerle gases a un moribundo, PCR a un moribundo, darle antibióticos de tercera generación a un moribundo. ¿Para qué? ¿Y ustedes creen que la familia, cuando yo le decía abrían los ojos y me miraban como si fuera el enemigo número 1? Entonces, lo primero que tengo que entender es que los médicos tenemos la obligación de tener estos conceptos muy claros, muy claros. Siguiente. Después, ya viene otro tema, que es un tema ya que ustedes también estamos en el mundo de la eutanasia. En Colombia, es el último país que hace un mes creo, o un poquito más, se ha aceptado la eutanasia. Hay solo 5 países que aceptan la eutanasia en el mundo. ¿Y qué es la eutanasia? Es precisamente pues hacer una acción y omisión que va a terminar con la vida del paciente adrede. Se asume que es con la anuencia del paciente. Si eso fuera así, o sea, si ustedes tomaran esta acción o omisión tomada por el paciente en un punto de vista bioético, utilitario, que ya hemos hablado de utilitarismo, consecuencialista, de repente alguien podría decir, sí, pues hay que hacer la eutanasia. ¿No es cierto? Imagínense un paciente que esté lleno que tenga un tumores de piel múltiples, como que listo. Que tenga, es decir, imagínense las peores condiciones, que sufre, que llora por dolor, tiene infiltración neoplástica de los nervios. ¿Qué hacemos? Si hacemos bioética, yo en algún momento voy a decir, sí, hay que hacer la eutanasia. Pero la eutanasia no está solamente en 5 países en el mundo, así que tendría que irse a otro país para hacerla. De manera que es un tema controversial, ¿cierto? Que está indudablemente en la vigencia actual. Siguiente. Entonces, esto fue, miren,
Acá está el mapa de los países que aceptan como ustedes pueden ver, no es legal en la mayor parte de países de América, solamente es legal en los países del norte, en Suecia, Escandinavia, todos esos sitios, lugares, Suiza y esos lugares donde son muy liberales, y están en debate algunos, como pueden ver en Chile. Pero recuerdan ustedes cuando vimos los mapas relacionados con el aborto, el inicio de la vida, hay una diferencia. ¿Qué necesitas? Para eso. Bien, entonces miren, como ven ustedes, la muerte no es un tema muy simpático para las poblaciones, en general para la población. El aborto sí, han visto en el aborto cada día avanza más y más, ya llegamos al aborto por violación, ya estamos empezando el aborto por violación y poco a poco se están creando las resistencias de los países, de las culturas. La gente está comentando, pero en la muerte no. En la muerte la eutanasia no entra. Ahora, no sé si será para bien o para mal, ¿no? Yo pienso, luego existo, que la eutanasia también es un tema que los médicos no podríamos tomarlo como médicos. Porque no estamos preparados para matar a las personas. Porque la eutanasia es matar a una persona. Es un homicidio piadoso. El apellido es simpático, pero es un homicidio. Yo no sé si en algún momento los médicos estaremos autorizados. Hay médicos que hacen abortos, ¿cierto? Legalmente. Lo habíamos visto ahí en México. $150, un aborto garantizado. 100%. Pero en medicina no hay todavía una tarifa para matar a las personas. ¿No es cierto? Pero ya en algunos países. Siguiente. De manera de que, siguiente. Los tipos de eutanasia. Aquí se hace una cosa bien importante. Siguiente, por favor. Esto es solamente una cuestión de didáctica, ¿no? Digamos, pueden mezclar ustedes lo activo con lo directo. ¿No es cierto? ¿Se entiende? Directo es tete a tete, cabeza con cabeza. ¿No es cierto? Directa y activa. Bien. Siguiente. Entonces, directa y activa sería agarrar una ampolla con racumín y ponérselo en la vena. Eso sería directa y activa. Siguiente. Si decimos indirecta, si yo tengo el aparato y la misma persona machuca el aparato o mueve el aparato, o sea, yo le he visto a los perritos, cuando vayan ustedes a la veterinaria, van con su mascota de 20 años, ya la pobrecita con las justas, entonces lo echan a la cama, le ponen un barbitúrico y al otro le ponen un relajante muscular. 5 minutos y el paciente se duerme, respira y se muere tranquilito. Eso sería, por un lado, activa, pero no es directa. ¿Cierto? No es directa porque no la hago yo. Siguiente, pero es activa porque funciona de frente a la vena. Siguiente viene lo que se llama la pasiva. Eso sí quiero que ustedes lo entiendan bien, ¿no? La pasiva sería lo contrario, sería retirar el tratamiento en un paciente terminal que no tiene ninguna esperanza de vida. ¿No es cierto? Hay pacientes terminales que ya no se les puede hacer más. Y estoy en el internacional terapéutico. En algún momento, algún médico tiene que quitar el tratamiento. Y a veces el paciente va y le cierra el tratamiento. Y eso se puede hacer. Eso se llama eutanasia pasiva. Por el nombre eutanasia estaría prohibido. Pero esto no es eutanasia, porque no se busca la muerte del paciente. Al paciente lo mata a la enfermedad. Les doy un ejemplo. Un paciente está en coma barbitúrico, está en coma. Está con respirador. Si a ese paciente yo le saco el respirador, ¿lo mata quién? Lo mato yo. Porque la enfermedad, una vez que hubiera salido la cantidad del antibiótico del fármaco, revive. Un Guillain-Barré, ¿ustedes han visto un Guillain-Barré alguna vez? Es una parálisis ascendente que empieza por los pies, ya no puede caminar, después ya no puede sentarse, después no puede echar, y en algunos ahí queda, en otros llega hasta el aparato respiratorio y entra en coma, en paro respiratorio. Después un tubo, y en 20 días el paciente va recuperando poco a poco, y la mayor parte de los casos graves recuperan 100%. Si yo a ese paciente en el lapso del proceso le quito el aparato, ¿quién lo mata? ¿La enfermera o yo? Lo mato yo, porque la enfermedad se va a recuperar. En cambio, un paciente terminal, un paciente respiratorio, enfermedad pulmonar crónica, en la cual el paciente
está un mes, 2 meses con el tubo respirador. Cada vez que le saco se muere, le vuelvo a poner, le vuelvo, le saco. En un momento determinado el paciente ya no quiere. ¿Quién lo mata? ¿Yo o la máquina? O la enfermedad. Entonces, esa sutileza se la van a ver más ya en la práctica, ¿no es cierto? Y la última, siguiente, es la que dicen esos tratamientos indirectos y no activos, de dar tratamientos, por ejemplo, en los pacientes que tienen dolor, darles cantidades de morfina para curar para el dolor, y ocasionalmente la morfina lo mata. Entonces dicen, los que saben, que eso sería una eutanasia indirecta y no activa. De manera que, miren, esto es solamente para que las que tienen que aprender bien es la activa directa, que es la que hacemos, y sobre todo la pasiva, la que tenemos que retirar. Y sabemos que no lo mato yo, lo mata la enfermedad, solamente en esas condiciones. Porque si lo mato, ya eso es un homicidio. Si yo le retiro y se muere por mi causa, homicidio. Miren la sutileza, tienen que entenderlo, convérsenlo con sus profesores. Siguiente. Muy bien, entonces la eutanasia pasiva está admitida, está basada evidentemente en el retiro de la máquina, del respirador, del marcapaso, de lo que fuera, solo en los pacientes que están ya en un proceso de distancia, están en un proceso de encapsulamiento terapéutico, ya están viviendo más de lo que normalmente, racionalmente deberían vivir. Eso se puede hacer en algunos lugares, sobre todo en los pacientes de mucha edad. Se puede ver en pacientes con enfermedades crónicas de larga data. Ustedes van a ver cómo deterioran algunas enfermedades. Miren, así somos maravillosos, podemos hacerlo todo. Hay gente que no puede hacer nada. Hay gente que tiene enfermedades avanzadas, cosas terribles. Y no estoy hablando de otras cosas que ahora. Siguiente. Bien, entonces acá viene para poder solventar y hacer estas cosas y decir, pues, ¿cómo hacemos? Los médicos hacemos esas cosas. Se llama el principio del doble efecto. Entonces, el principio es muy sencillo. Es simplemente cuando tú haces un bien y se produce un mal. Como por ejemplo, le doy morfina a ese paciente que tiene dolores marcados. Y por ponerle morfina, le produzco ocasionalmente la muerte. Eso es un doble efecto. Es cuando yo, por hacerle bien por cualquier situación a una persona, le provoco daño. Por ejemplo, si le amputo las 2 piernas. Para que no muera, le amputo las 2 piernas. Bueno, qué feo, ¿no? Pero podría ser la aplicación. Siguiente. Sí. Hay algunos casos que sí tienen que tenerlos en cuenta porque son paradigmáticos. No, mira, estos casos han, como habíamos dicho, ¿no? Con este advenimiento de los respiradores, con los aparatos de soporte cardiovascular, con las drogas vasoactivas, con todas estas drogas que antes no había, apareció una nueva enfermedad, que es el coma vegetativo persistente. Antes la gente se moría, punto. Ahora, como poníamos un respirador, esa paciente ya se moría, duraba más. Un paro respiratorio en la emergencia o en la cirugía. Están operando, paro respiratorio, el corazón, el oxígeno, la adrenalina, ya está saliendo, ya salió, ya salió. Salió, pues, algunos salen y otros no salen. O salen y quedan con daño cerebral. Entonces, ya es una muerte cerebral producida. Entonces, muchos pacientes ahora están en esas condiciones. Cerati, por ejemplo, aunque no es el ejemplo exacto, entiéndanlo, Cerati hace un accidente cerebrovascular y lo ponen en ese concepto de hibernación. ¿Qué significa? Que actualmente para mejorar el estado de los pacientes con lesiones vasculares, cerebrales, se hiberna. O sea, ¿qué es hibernar? Es poner barbitúricos en grandes cantidades y tenerlos tiesos. O sea, las neuronas quedan tiradas, ¿ya? De manera que esos cerebros de estos pacientes están hibernados. Eso es utilizando los barbitúricos. De manera que Cerati no es el ejemplo, porque Cerati está hibernado. Lo que no se sabía si alguna vez podría regresar, porque las lesiones comienzan a disminuir, el hinchazón disminuye, y si hay una posibilidad, recuperan en algo. Y si no recuperan, se murió, se ya pasaron. Y lo más claro es el caso de esta señora, de esta chica. 20 años, jovencita, bulímica, como todas las jóvenes gorditas que tomaban pastillas. Se fue a una jarana de la noche, se tomó sus tragos, los pobres, se hizo un paro, se aspiró, la reanimaron, la llevaron al hospital. Y ahí recién aparecían los aparatos respiradores. La pusieron al respirador, pasó la semana, se cerraron el respirador, estaba en coma.
coma persistente, lesión cerebral cortical. Porque cuando la lesión cortical baja más allá y llega al tallo, ya se produce una descerebración. Para entenderlo, en un caso solamente la conciencia y en otro lado la conciencia más las funciones vitales. Esos que tienen las funciones vitales son los que son los donadores. Los que tienen la cortical nomás, por esta razón tan de sutileza de una cosa que no había, un artificio, se produce solo la lesión de la conciencia. El resto funciona. La pobrecita estuvo, entonces los familiares dijeron, pues señores, ¿qué van a hacer los médicos? ¿Qué van a hacer con ella? Pasaron 1 año, 2 años y seguían. Entonces dijeron, bueno, hay que quitarle el respirador. Pues si no van a hacer nada, hay que quitarle, es lógico, ¿qué padre va a querer eso? Le quitaron el respirador en esa época y la niña siguió respirando espontáneamente. Ahí aparece el coma vegetativo persistente. Es una lesión cerebral irreversible con actividad del tronco cefálico. Es decir, respira espontáneamente y su circulación es espontánea. De manera que es un gran problema. ¿Qué hacer? Mira, después de 7 años se murió la pobre, ya por otra complicación. Y van a ver en los hospitales 1 o 2 personas que han hecho paro cardiorrespiratorio y no la pueden botar ni hacer nada y las dejan ahí hasta que se mueren. Con esas condiciones. Muerte cerebral. Coma vegetativo persistente. Permanecen las funciones vitales, pero no hay función cortical. Tampoco son donadores. Los donadores tienen que tener lesión del tallo. Tienen que estar soportados por máquina, o sea, no les queda la máquina y se mueren. Que son generalmente los donantes de corazón, pulmones. Bien, siguiente. Después han habido múltiples casos, miren, cada día había más, pero este caso es especial, interesante. Igual, esta paciente está en las mismas condiciones, una joven, 40 años, hace un paro cardiovascular, también bulímica, tomaba pastillas, hace un paro y la recuperan y queda en coma. Y tiene una cara pues dulce, miren ahí, ¿quién diría que estaba en coma persistente? Por la cara parecía que estaba ardiendo, pero en realidad estaba en coma total. Entonces el esposo, después de 4, 5, 6 años, pues ¿quién va a poder soportar tener una persona así, no? Y estaba con una sonda nasogástrica. Entonces la sonda nasogástrica, que normalmente es un medio proporcionado, se convierte en el paciente en un medio desproporcionado. O sea, la sonda nasogástrica que es proporcionado, ¿sonda nasogástrica qué cosa después? Si no puedes comerte con una sonda, 1 semana, 2 semanas te la quitan después. Pero si tú tienes ya dependencia, ya es un medio extraordinario. Entonces, la misma polémica. Total, después generó un lío tremendo. A favor 100 y en contra 100. Entró el Papa, entró el presidente del Estado. Empezamos todos a pelearnos entre todos. Total, la Corte Suprema dijo, quiten la sonda. Se la quitaron. Por primera vez supimos que murió una persona por inanición. Que me parece una cosa terrible. Yo hubiera preferido que le hagan una eutanasia, ¿no? Pero dejarla que se muera, sin darle de comer ni beber nada. Claro, no lo sentía, pero yo siempre sentí una sensación medio complicada. Siguiente. Y así hay muchos casos. En Englaro, una chica joven, una bella joven italiana, un accidente de tránsito, igualito. Igualito, grandes pleitos, llegó el Papa, llegó todo el mundo. Total, el Estado italiano determinó que le quiten la sonda. Entonces el problema, mire, ya no es el problema mío, es el problema de ustedes. ¿Qué va a pasar en el futuro con estas cosas? ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Yo la verdad, tengo, digamos, felizmente no he tenido un caso patético de estos, pero entiendo que va a ser muy difícil tomar una decisión. Siguiente. El suicidio asistido es otra modalidad dentro de estos nombres que han estado escuchando, en la cual se abre porque, siguiente, el doctor James Kevorkian, el doctor Kevorkian es un médico, siguiente, que vive en los Estados Unidos, vivió en los Estados Unidos, pero un médico medio loco, era de Armenia, pero ya nacido en los Estados Unidos, estudió medicina, fue patólogo y fue un chico problema, así como algunos que conozco en estudiantes. Bueno, y total, cuando terminó la carrera, se dedicó a patología, pero observó que las personas sufrían mucho cuando morían. Y se le ocurrió hacer un aparato que le llamó el Mercytron. El Mercytron es ese aparato de artesiero que está ahí, que es el que le he dicho, cargar un barbitúrico, poner lo que ustedes quieran, que mate sin hacer dolor. Lo que mata sin hacer dolor es un relajante muscular. Miren, ese es el famoso Mercytron. Y por ese motivo, vean la película, por favor, el Dr. Death,
con Al Pacino. Una muy buena película que es mejor que esta clase. Les digo que ahí aprenden. Ahí aprendí yo. Bien, en esta vida de este hombre. Entonces primero hizo, el primer caso que hizo lo hizo una mujer en una furgoneta, en una van. Porque no le querían dar espacio. ¿Quién iba a querer pretender que podía suicidarse a las personas así? Consiguió una paciente por internet, la llevó a un parque y en el parque le aplicó el famoso versito. Así llegó a ser 100 casos iguales. Estuvo en prisión 2 o 3 veces, estuvo en juicio 2 o 3 veces. Del primero salió, del segundo salió condicional. Y el tercero, siguiente, se le ocurrió buscar ya, desafiar directamente al pueblo y a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo? Buscó a un paciente terminal, el señor Yuk, que tenía una parálisis lateral, se conoce esta progresiva, con la justa se podría hasta las patas. Y entonces, ya él, desafiando, hizo una eutanasia activa. Cargó una jarana, se filmó él, se puso, no es que se murió el señor, la llevó a un programa que se llama 60 Minutos en Estados Unidos, muy popular. 25 millones de personas lo vieron al día siguiente. Y se abrió una polémica. Lo metieron preso, lo soltaron a los 8 años, estuvo condenado para 20 y tantos años, que tenía como 70 años, y ha muerto a los 83 años en su cama, sin eutanasia, sin tratamiento, hace solamente unos 8 años. Siguiente. De manera que el problema, pues, señores, es interesante, ¿no? Son temas, como dice la bioética, nuevos. Yo no me atrevería a dar una opinión así abierta sobre estos temas, ¿no? Quizás en algunos casos. Siguiente. Bien, y el otro caso de suicidio asistido, gracioso, es también el caso de Ramón Sampedro. Un español, es una película muy interesante que se llama Mar Adentro, con Branden se llama, ¿no? ¿Cómo se llama Branden? ¿Cómo se llama? Si no estás en la clase, ¿qué vas a saber? ¿Cómo se llama Branden? Se llama el chico el español, que hace pues de un señor, un joven, se hace marinero, que después de una tranca se va al mar y se tira de cabeza y cae, calcula mal y se cae de cabeza, pues se quiebra y queda parapléjico por 30 años. Y como no podía matarse él, porque no podía mover nada y nadie lo iba a hacer, durante 30 años solicitó reiteradamente que le autoricen a hacerse, que le hagan una eutanasia. Y nadie lo quiere hacer, pero ¿quién en su sano juicio? Y después de 30 años, vean la película, es una muy buena película y les voy a enseñar muchos detalles. Tuvo una serie de problemas y una de sus esposas, así era atractivo, ¿no? Una personalidad, un gran escritor, qué sé yo. Tuvo una relación con una mujer muy joven, se llama Ramona Maneiro, siguiente, que hizo una cosa bien interesante, un suicidio maravilloso. Un señor fue a comprar cianuro, el otro trajo una gaseosa, el otro la puso en un vaso, el otro le puso una pajita, no habría de pajitas, ¿no? Se lo pusieron, prendieron la televisión, él saludó, se tomó un sorbo y murió. Total, ¿quién era el asesino? Y Ramona Maneiro, después de 7 años, ya dijo, pues, contó la historia, ¿no? Entonces se abre otro capítulo no escrito de este tema. Pues, ¿qué podríamos hacer estas cosas? Yo no sé. Yo sí lo haría, pero no sé si todos. Siguiente. Bien, entonces, ya la bioética que ustedes saben, que ya dominan, seguramente dominan, saben que para hacer poner la balanza clínica y ustedes pueden ponerlo, la beneficencia, la no maleficencia, de qué se trata, pues es el paciente, es un paciente terminal, es un paciente que no quiere que le pongan el respirador. Muy bien, vamos a ver, no maleficencia contra la autonomía, quién gana, la ética de los mínimos y ustedes toman la decisión. De manera que la bioética sí tiene mucho que hacer para el procedimiento de estos casos, de manera que puede servir. Siguiente. El Colegio Médico también ha dado su opinión en el 2007 y dice: el médico debe procurar salvar a sus pacientes, pero no debe incurrir en encarnizamientos terapéuticos. O sea, ya legalmente, éticamente estamos cubiertos. Entonces entiendan, si ustedes manejan bien estos conceptos de eutanasia, de distanasia, etcétera, etcétera, va a ser muy fácil. Siguiente.
Igual, sigue. El Código Penal también, de alguna manera, sanciona. O sea, ¿qué quiere decir? Que la eutanasia está penalizada, pero la eutanasia activa, de manera que no está escrito. Y eso hay que aprovechar. Cuando nosotros tenemos pacientes de este tipo, después de una junta, después de un comité de ética, después de esto, y después de que los familiares lo pidan. Si los familiares lo piden, señores, hagan eutanasias pasivas. Nunca, creo, no recomiendo eutanasias activas. La ley lo establece. Hay penalidades. Pero las penas, como ven, no son tan drásticas como para que alguien lo haga. Pero no les recomiendo, por favor, no se vayan con la idea. Siguiente. 2 palabras sobre el cuidado paliativo. Siguiente. El concepto de lo que se llama futilidad terapéutica. Como su nombre lo indica, en español es tan lindo, futilidad quiere decir un acto inútil. Esas 6 mujeres habían sacado la vuelta a sus maridos, y eso parece que en los tiempos pasados era más frecuente, ahora ya no. Y los dioses los castigaron a las chicas. Entonces les dieron unos cántaros para que llenen ese cántaro grande. Entonces las chicas todos los días echaban agua. Y por el otro lado salía el agua. Entonces, obviamente, nunca se llenaba. Entonces, eso se llama futilidad. Por ejemplo, futilidad va a ser otra cosa cuando estamos hablando de otra cosa, ¿no es cierto? ¿Para qué haces? Es fútil lo que está haciendo porque ni me va a entender a mí, ni va a entender lo que su novio le está mandando. De manera que esa futilidad es un término indispensable. Siguiente. Se vincula con el término que se llama limitación del esfuerzo terapéutico. Siguiente. Limitación del esfuerzo terapéutico, entonces, miren, colación. Cuando un paciente, saben ustedes, terminal, no se va a recuperar o lo que fuera, esa valla que se enfrenta, pasando a la otra orilla, está la distancia, ustedes hasta ahí llegan, eso se llama limitación del esfuerzo terapéutico. O sea, significa retirar los tratamientos que nos van a llevar a la distancia. Entonces, eso significa que en muchos de los casos vamos a tener estos problemas de pacientes que son terminales y que tenemos que terminar en algún momento. Eso se llama limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Se acuerdan? Cuando ese tratamiento es fútil, por eso se vinculan la futilidad con la limitación del esfuerzo terapéutico. Si ustedes pasan esa valla, distancia. Ya cometen una lesión, un pecado, ya cometen una transgresión ética, ustedes lo han visto. No estamos autorizados a llevar a los pacientes a los extremos de la vida. Siguiente. 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 2 palabras nomás sobre cuidados paliativos. Entonces, como su nombre lo indica, paliación significa no llegar a un fin, sino a una muerte digna. Entonces, la mayor parte de pacientes y de personas que están en enfermedades crónicas, terminales, de larga data, y que muchas veces no pueden solventar solos su vida, se habla de lo que es cuidados paliativos. Entonces, la señora, la doctora Cecil Saunders, en Inglaterra, creó el concepto. Miren, no había, miren cómo, es decir, ustedes han visto de todas las cosas que hablamos y ustedes se maravillan de los avances que hay, cómo algunas personas cambian. Antes de estas mujeres no había cuidados paliativos, o sea, los pacientes se morían como si fueran cualquier cosa. Ella no dijo, no, hay que hacer algo. Y creó el concepto de hóspices. Siguiente. Habló entonces de un método que después la Organización Mundial de la Salud lo ha corroborado, que es abordar las enfermedades incurables solo para darles calidad de vida. Nada más. O sea, que se mueran, sí, que se mueran, pero con calidad de vida. ¿No? Con lo que decíamos antes, con una muerte digna. En ortotanasia. Evitando la distanasia. Evitando o aplicando la limitación del esfuerzo terapéutico. Evitando la futilidad terapéutica. Miren, son términos que tienen que manejar para el examen. Siguiente, que ya se viene. Entonces, los pacientes terminales, obviamente, yo no les voy a explicar más, ya entendieron todo, ya veo unas caras totalmente llenas de conocimiento, que me obvian seguir. Siguiente. Siguiente. Entonces, ya para terminar, morir con dignidad es evitar la futilidad. Siguiente. Hay métodos para medirla, eso es importante. Ahora casi todas las enfermedades tienen unos patrones que se llaman cuestionarios fundamentales para esto. Y hay unos muy importantes, de manera que ustedes pueden, a través de ellos, establecer exactamente el nivel de vida de ese paciente, que obviamente es de él, pero ustedes tienen una visión objetiva del problema, ¿no? Si ustedes tienen un puntaje muy bajo,
obviamente el paciente está en mala calidad de vida. Si el paciente lo expresa, uno empate. Nosotros no podemos con esto determinar lo que va a hacer con el paciente, ¿no es cierto? Sino corroborar. Siguiente, hay varios, este de Carnos, que es uno de los más conocidos, y que de acuerdo al puntaje ustedes pueden actuar de acuerdo a los criterios que tengan, ¿no? Si el paciente dice, ya por favor, doctor, ya nomás, quiero descansar. Esa es una palabra muy clara. Los pacientes con enfermedades crónicas de larga data, llenos ya no tienen dónde poner las venas, adelgazados. Quiero descansar. Siguiente. Siguiente. Muy bien, señores, no es necesario un grupo de detalles. Entonces, por favor, en forma ordenada, los alumnos de atrás me traen, por favor, las... Pero ya somos los más, ya está todo, ¿no?